Hola, profe, buenas tardes. Nosotros somos Mariana, Laura y Samuel. Y en este video vamos a analizar dos de las escuelas de pensamiento económico más influyentes, los neoclásicos y los keynesianos. Estas corrientes han marcado la forma en que entendemos el funcionamiento de los mercados, el papel del Estado y las políticas económicas que se aplican en momentos de crisis. Nuestro objetivo es comparar sus principales ideas, contextualizarlas históricamente y mostrar cómo siguen siendo relevantes para enfrentar problemas actuales como la desigualdad, el cambio climático, la deuda contraída desde y antes de la pandemia. Ok, desde esta parte vamos a entender cómo la escuela neoclásica y la escuela keynesiana buscan explicar cómo funciona la economía y cómo se toman las decisiones económicas. Pero pues sabemos que tienen diferencias importantes, especialmente en el papel que debe tener el Estado dentro del mercado y en la forma de enfrentar las crisis económicas. Comenzaré hablando de la escuela neoclásica. Esta surge a finales del siglo XIX con economistas como Alfred Marshall y Leon Walras. Esta escuela parte de la idea de que los individuos toman decisiones racionales buscando maximizar su beneficio o utilidad. Según esta visión, el mercado funciona de manera eficiente a través de la oferta y de la demanda, y los precios ayudan a equilibrar la economía. Por esta razón, los economistas neoclásicos consideran que el Estado debe intervenir lo menos posible, ya que el mercado tiene la capacidad de autorregularse. Ahora hablaré de la escuela keynesiana. Esta fue desarrollada por John Maynard Keynes en el siglo XX, especialmente después de la Gran Depresión de 1929. Keynes observó que en muchas ocasiones el mercado no logra corregir los problemas económicos por sí solos, como el desempleo o las crisis económicas. Por esta razón, él propuso que el Estado debe intervenir en la economía mediante políticas como el aumento del gasto público o la reducción de impuestos con el objetivo de estimular la demanda y reactivar la economía. Ok, al comparar estas dos escuelas encontramos diferencias importantes. La escuela neoclásica considera que el mercado se autorregula y que el papel del Estado debe ser limitado. En cambio, la escuela keynesiana sostiene que el mercado puede fallar y que el Estado debe intervenir para evitar crisis profundas. Ahora, en cuanto a la teoría de valor, la escuela neoclásica considera que el valor de los bienes depende principalmente de la utilidad que tienen para los consumidores y del equilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado. En cambio, desde una perspectiva keynesiana, el valor también se relaciona con el nivel de demanda en la economía, ya que si las personas no consumen lo suficiente, las empresas producen menos y la economía se desacelera. En cuanto a la acumulación de capital, la escuela neoclásica sostiene que esta se logra principalmente a través del ahorro y la inversión privada, es decir, cuando las empresas invierten y las personas ahorran, se genera más capital y crecimiento económico. Por otro lado, la escuela keynesiana considera que en algunos momentos el sector privado no interviene lo suficiente, por lo que el Estado debe intervenir mediante inversión pública y estimular la economía. Finalmente, respecto al crecimiento y desarrollo económico, los economistas neoclásicos creen que el crecimiento se logra cuando los mercados funcionan de manera eficiente, permitiendo que los recursos se asignen correctamente y fomentando la innovación y la inversión. En cambio, los keynesianos sostienen que el crecimiento económico muchas veces depende de políticas económicas activas, como el aumento del gasto público, medidas que impulsen el consumo o la demanda. Desde un análisis crítico, ambas escuelas tienen aportes importantes. La escuela neoclásica destaca cómo los mercados pueden asignar recursos de forma eficiente y resalta la importancia de los incentivos económicos. Sin embargo, puede subestimar problemas como las crisis financieras o el desempleo prolongado. Por otro lado, la escuela keynesiana ha sido muy influyente para explicar las crisis económicas y justificar las políticas de inversión estatal, aunque algunos economistas consideran que demasiada intervención puede generar problemas fiscales o distorsiones en la economía. El debate entre neoclásicos y keynesianos no es solo teórico, sino que se ha puesto a prueba en momentos críticos de la historia, desde la Gran Depresión de 1929 hasta las crisis más recientes. Estas escuelas han ofrecido respuestas distintas a los problemas económicos. Los neoclásicos confiaban en que el mercado se autorregula y tiende al pleno empleo. Sin embargo, la Gran Depresión mostró que los mecanismos automáticos no bastaban. El PIB de Estados Unidos cayó casi un 50% y millones quedaron desempleados. Fue entonces cuando Keynes planteó que el desempleo es involuntario y que el Estado debe intervenir con gasto público para reactivar la demanda. En la crisis financiera de 2008, los neoclásicos defendieron disciplina fiscal y monetaria, mientras los keynesianos recomendaron estímulos masivos.
El rescate bancario y los paquetes de gasto público reflejaron la influencia keynesiana, aunque luego se retomaron políticas de austeridad inspiradas en la visión neoclásica. Durante la pandemia de 2020, los gobiernos aplicaron políticas claramente keynesianas, gasto público extraordinario, subsidios y apoyo a empresas para evitar el colapso. Sin embargo, la deuda acumulada y la inflación posterior reactivaron el debate neoclásico sobre disciplina fiscal y monetaria. Tras y deuda, enfrentamos la llegada de la inteligencia artificial y la automatización, que representan cambios sin precedentes. Nuevas tecnologías que generan desarrollo, pero también desempleo y desigualdad si no hay políticas adecuadas que hagan que el desempleo no sea una opción. La historia muestra que los neoclásicos y keynesianos han marcado las respuestas a las crisis. Y en el siglo XXI, con desafíos como la deuda en salud, el cambio climático y la erupción tecnológica, este debate sigue más vigente que nunca. Bueno, el problema actual que decidimos aplicar fue la desigualdad económica en Colombia, donde sigue siendo un problema muy marcado. Se evidencian las grandes diferencias de ingresos entre la población, así como en las brechas entre zonas urbanas y rurales, donde el acceso a la educación, salud y oportunidades es mucho más limitado. Además, existe una alta concentración de riqueza en ciertos sectores, lo que dificulta la movilidad social. Frente a esta situación, surgen diferentes posturas económicas como abordar este problema. Desde la perspectiva neoclásica, la desigualdad en Colombia puede explicarse por diferencias en la productividad, el nivel educativo y las habilidades de las personas. Esta escuela considera que el mercado es el principal motor del crecimiento económico y que si se fomenta la inversión y la competencia se generan más oportunidades de empleo e ingreso. Por esto proponen que el Estado intervenga lo menos posible y que se concentre en garantizar condiciones básicas para que el mercado funcione correctamente. En Colombia esto lo vemos reflejado en políticas que buscan atraer inversión, apoyar a las empresas y promover el emprendimiento. Por otro lado, la escuela keynesiana sostiene que la desigualdad en Colombia no es solo un problema social, sino también económico. Cuando una gran parte de la población tiene bajos ingresos, el consumo disminuye, lo que afecta a la demanda interna y limita el crecimiento económico. Por esta razón, los keynesianos proponen una mayor intervención del Estado a través del gasto público, como ya lo mencionaba mi compañero, programas sociales y políticas redistributivas. En Colombia, esto se observa en iniciativas como los subsidios, transferencias monetarias y programas de apoyo a poblaciones vulnerables. Cuando miramos el caso de Colombia, realmente no se sigue una sola forma de pensar la economía, sino que mezclamos varias ideas. Por un lado, buscamos que la economía crezca apoyando a las empresas, promoviendo la inversión y el emprendimiento, confiando en que esto genere más empleo y mejore los ingresos. Pero al mismo tiempo, el Estado también interviene con ayudas, subsidios y programas sociales para apoyar a las personas que tienen menos recursos. Esto muestra que en práctica se usan las dos visiones, aunque esto también genera discusiones porque a veces no es tan claro si se debe priorizar el crecimiento o reducir la desigualdad. Entonces, más que escoger una sola postura, el reto que tenemos en Colombia es encontrar un punto medio que nos permita mejorar la economía sin dejar de lado a la gente que más lo necesita.